tenemos una textura 4K con detalle hecho con geometría. Si no, al vídeo anterior, que es donde explico cómo hacer estas maravillas. Lo interesante de esto, ¿qué es? Tenemos esta geometría, está puesta por layers, ¿vale? Si nos venimos aquí a la opción de layers, podemos ver que nuestro documento es una layer. ¿Qué nos interesa ahora? Esta layer la guardamos como un alfa y este alfa lo podemos aplicar como un noise. El problema es que si no tienes mucha geometría, ese detalle pierde un poco, ¿vale? Que hace bordes muy dentados, entonces se puede perder mucho detalle y ya tengo muchos problemas con esto muchas veces. Entonces quería ver cómo podía hacerlo. Entonces dije, vale, si tenemos esto, tiene que haber alguna forma de vaquearle las normales. ¿Cómo podemos reconvertir esto a normales? Si fuera un modelo, si no estuviéramos trabajando por layers, se le podría dar a vaquear y que literalmente nos sacara un canal de normales. Y este podríamos aprovecharlo. Pero este no es el caso. Así que como estamos trabajando por layers, tenemos que reformularlo. ¿Cómo podemos hacerlo? Vale. Ahora estamos trabajando en el modo 2.5D de ZBrush. ZBrush es un programa que está pensado para trabajar en 2D y en 3D. Y hoy es el día en el que vamos a empezar a utilizarlo. Así que nos venimos por aquí y tenemos una opción que siempre queda activada, aquí ya dependerá de cada uno si la utilizáis o no, que es el Simple Brush. Si lo seleccionamos, directamente nos cambiará el sistema. ¿Qué es lo que nos va a permitir? Pintar sobre nuestra layer. Una de las opciones que vamos a tener que cambiar es el sistema de pintado. En este caso vamos a hacer un drag rec. ¿Por qué? Porque lo que queremos es clicar y arrastrar. Cuando hacemos esto, que aplicado en 3D se puede utilizar con los alfas, pero ahora lo vamos a utilizar con el normal. Lo siguiente que tenemos es un matcap. Los matcaps representan o son tipos de materiales que podemos utilizar para una cosa o para otra. Así que en nuestro caso vamos a seleccionar el que tenemos por aquí, que es de normal map. Y aquí ya prácticamente lo tenemos listo todo. Lo siguiente que tenemos que hacer será clicar y arrastrar. Y veremos cómo poco a poco nos va a reconvertir nuestra layer en un normal. Esto es Feten. Digo Feten porque es que viene genial. Era justo lo que queríamos hacer, tener nuestro normal para poder incluirlo por un software como Substance para ver un poquito cómo queda. De esta manera podemos darle todo ese detalle directamente desde la textura. ¿Cómo guardamos esta imagen? Dato interesante también. Nos tendríamos que venir a Document y le daremos a Exportar. Al darle a exportar nos saltará una ventanita que no estáis viendo porque me ha salido en la otra pantalla y escogeremos una carpeta donde queremos que nos lo guarde. Y lo siguiente que podemos hacer para corroborar que nuestra textura está funcionando bien es abrir Photoshop. A partir de esto ya tenemos nuestra textura que viene a ser un normal. Lo siguiente que haríamos sería guardarlo como PNG o directamente lo podríamos cargar como un PSD y nos iríamos a un software como Substance para ver cómo nos quedaría este detalle. Ahora estamos por aquí Substance y le decimos que nos haga un archivo nuevo y seleccionaremos de nuestra carpeta. Tenemos que OK. Aquí tenemos nuestra cinta a la cual le queremos aplicar el detalle que acabamos de crear. Pero bueno, vamos a Layers y le podemos añadir una Fill Layer. Lo que tienen las Fill Layers, que podemos ver aquí, es que tienen diferentes canales. Uno de ellos es el normal. Así que lo que vamos a hacer ahora es importarnos y nos añadiremos nuestros resources, que en nuestro caso se trata de nuestro normal. Y le diremos que en textura, que nos lo importe al proyecto y le diremos importar. Y ya tendremos aquí nuestro normal map, que ya se ve como un normal map. Así que si se lo aplicamos a nuestro detalle, lo mismo, le digo que como textura y para el proyecto y que me lo importe. Bien. Esto le podría poner como un base color. Sí lo estamos viendo, pero estamos viendo, como decía, muy enorme. En comparación a lo que son las nubes, pues es muy grande. Y ahora lo que tendré que hacer es reducirlo hasta que mi detalle empiece a funcionar. Para asegurarme que no haya ningún pequeño desplazamiento, otra opción que tengo sería irme otra vez a ZBrush y hacer un GradTalk. Como esto me va a coger solo el alfa, pues bueno, le daré un exportar. Lo que decía, me está haciendo un efecto un poco raro. Y como me fío poco, lo que voy a hacer es import resource, add y voy a añadirle el que sé que son exactamente iguales. Import. Desde aquí me lo pones como base color. Y ahora aquí me lo pones como base color. Vemos que había una pequeña distorsión que acabo de solucionar.
Y así podemos hacer ya nuestra textura de cinta. Y hasta aquí, modelers. Hemos visto cómo hacer un normal map desde una geometría. Nos vemos en la próxima.